Bienvenidos, soy Gustavo Segundo y en este video vamos a resolver el problema 1.19 de la segunda edición del libro Electricidad y Magnetismo de Edward Purcell, que es el volumen 2 de la serie de física de la Universidad de Berkeley. Y dice así: un plano indefinido tiene una distribución superficial de carga uniforme sigma en su superficie, ¿sí? Que es esta que estoy marcando aquí. Inmediatamente a la derecha existe una capa indefinida paralela de espesor D cargada con una densidad cúbica ρ constante, que es esta región que está aquí. Todas las cargas están fijas, hallar E en cualquier punto. Bien, pueden pausar el video, resolver el problema y luego comparar su solución con la mía. Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar mirando en la figura y viendo que podemos sacar algunas conclusiones generales acerca del campo eléctrico que produce esta distribución de cargas. Primero que nada, el campo eléctrico en cualquier punto puede ser exterior aquí o puede ser interior a la superficie, tiene que tener la dirección perpendicular al plano sigma. Es decir, si dibujo aquí una recta que es perpendicular al plano sigma, el campo en este punto o en este punto o del otro lado, ¿sí? Tiene que tener la dirección de esa recta. ¿Por qué? Porque si por un momento uno piensa que el campo tiene esta dirección, inmediatamente tiene que preguntarse por qué esa dirección y no la simétrica, ya que el semiespacio superior no se diferencia en nada del inferior. Así que necesariamente uno tiene que concluir de que el campo tiene que tener esta dirección, ¿sí? Puede ser hacia un lado, puede ser hacia el otro, o puede ser nulo, pero nunca puede tener esa dirección. Esa es la primera conclusión que uno puede sacar de esta distribución de carga. La otra es que en dos puntos, voy a borrar un poco acá, en dos puntos que estén en un mismo plano paralelo al plano sigma, por ejemplo ahí, eh, el campo eléctrico en esos puntos tiene que ser el mismo en todos esos puntos, ¿sí? Si por ejemplo el campo eléctrico acá es en esta dirección, en otro punto cualquiera tiene que ser exactamente el mismo campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si uno se imagina parado acá en este punto y mirando hacia la distribución de cargas, ve una cierta distribución de cargas que se extiende infinitamente en todas las direcciones, y cuando uno se para en este otro punto, ve exactamente la misma distribución de carga. Así que la intensidad del campo eléctrico en ambos puntos tiene que ser la misma, ¿sí? Y no solamente la intensidad, es decir, el campo tiene que ser el mismo. Los dos vectores campo eléctrico tienen que ser los mismos en todos los puntos de ese plano. Y eso vale también para los puntos que están en un plano interior a esa distribución volumétrica de carga, que es como un colchón, yo le voy a llamar colchón, ¿sí? Excepto en los puntos del plano en donde hay una densidad superficial de cargas, ahí el campo no está definido, así que eh, no hay problema. Sí, vamos a usar el campo en todos los puntos, excepto en los puntos del plano sigma, que ahí el campo no está definido. Muy bien, voy a cambiar de diapositiva, a salir de aquí.
Y lo que vamos a hacer es utilizar la superposición. Es decir, para determinar el campo neto en un punto cualquiera del espacio, voy a hallar primero el campo que produce el plano, luego el campo que produce el colchón, en el mismo punto, y sumarlos. ¿Cómo es el campo que produce un plano infinito uniformemente cargado con densidad sigma? Bueno, ese es un resultado conocido. Es sigma sobre 2 epsilon 0. Estoy dibujando como si sigma fuera positivo. De un lado, un campo uniforme del lado derecho al plano y un campo uniforme del lado izquierdo del plano, de la misma intensidad pero en sentido opuesto. Sigma sobre 2 epsilon 0. Como decía recién, es un resultado conocido, está en el libro, corresponde a la ecuación 28 del capítulo 1, que está en la página 29 en la segunda edición. Pero si uno no lo recuerda, puede llegar rápidamente al resultado, utilizando la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Qué decía la ley de Gauss? Que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿Sí? Entonces, mirando esta situación, vamos a sacar el resultado. ¿Sí? Y haciendo uso de la simetría, uno dice, en un punto que está a una cierta distancia del plano, no le voy a llamar D porque ya no le voy a dar nombre, el campo, por supuesto, vale todo lo que dije para el caso de la distribución total. Es decir, el campo tiene que tener esta dirección, ¿sí? En todos estos puntos de un plano paralelo tiene la misma intensidad, es el mismo vector. Pero además, en los puntos simétricos al plano, los puntos que están en este plano, simétrico a este que está aquí, o sea, no me quedó muy... a la misma distancia del plano sigma, a la misma distancia, esta distancia y esta distancia son iguales, el campo tiene que tiene que ser simétrico. Entonces, con esa información, uno está invitado a considerar una superficie cerrada que es, por ejemplo, un cilindro. Acá voy a dibujar el corte del cilindro, simétricamente dispuesto respecto del plano sigma, y aplicarle la ley de Gauss a ese cilindro. Vamos a darle nombre al área de estas tapas del cilindro, vamos a llamarle A al área, acá también el área es A. El flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, solamente hay contribución al flujo en las tapas laterales, en las tapas de la derecha y de la izquierda, porque en la superficie lateral no hay contribución al flujo, porque el campo, al ser perpendicular al plano sigma, es perpendicular a la superficie lateral, así que no contribuye al flujo, así que el flujo en la superficie de la derecha es E por A, en la superficie de la izquierda también es E por A. La carga encerrada es la carga que hay dentro de este, es un disco, ¿sí? O sea que es 1 sobre epsilon 0, y la carga encerrada es sigma por el área, porque al estar uniformemente distribuida es sigma por el área. Así que de acá saco que 2E por A es sigma A sobre epsilon 0, las A's se cancelan, y el campo, la intensidad del campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0, como habíamos visto. Muy bien. Ese es el campo que produce el plano. Ahora vamos a ver el campo que produce el colchón.
Y también vamos a aplicar la ley de Gauss. El razonamiento es totalmente análogo al anterior. Vamos a usar la simetría. Este es el plano medio. En un punto exterior, el campo tendrá una cierta intensidad E. De nuevo, estoy dibujando como si ρ fuera positivo. ¿Sí? Una intensidad hacia afuera. Y en el punto simétrico, a este del otro lado, el campo tiene que ser simétrico. Y vale todo lo que dijimos al principio. En todos los puntos de este plano, el campo eléctrico es el mismo. ¿Sí? Y eso invita a considerar una superficie cerrada, también un cilindro simétricamente dispuesto. Vamos a llamarle también A al área del cilindro. Y le vamos a aplicar la ley de Gauss, que es la que está aquí, escrita aquí arriba, que dice que el flujo, de nuevo en este caso el flujo solo hay aporte al flujo en las tapas del cilindro, de la derecha y de la izquierda, es 2E por A, y eso es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. La carga encerrada es toda la carga que hay en esta región, ¿sí? Porque en esta región y acá no hay carga. Y eso vale ρ por el volumen, porque la carga está uniformemente distribuida. Es ρ por el volumen. El volumen es A, el área de esa sección, por esta distancia que es D. El enunciado le llama D. Y de ahí sacar el campo en los puntos exteriores. Es igual a ρd sobre 2 epsilon 0. Esa es la intensidad del campo. Ahora me falta ver cómo es el campo en los puntos interiores al colchón. Y para eso voy a abrir una nueva diapositiva. Voy a volver a dibujar el colchón. Este es el plano medio. Y queremos determinar la intensidad del campo en un punto interior. Por ejemplo, ese que está ahí. ¿Sí? Tendrá el campo tendrá una dirección y un sentido, como esa que acabo de dibujar. Bien, en el punto simétrico, a este que está aquí, el campo va a ser simétrico, se va a tener la misma dirección, la misma intensidad, pero sentido opuesto. Y también podemos concluir que en los puntos del plano medio, el campo tiene que ser nulo. ¿Por qué? Bueno, por la propia simetría. ¿Sí? Si uno lo dibuja para un lado, bueno, nos dice de nuevo el mismo razonamiento, ¿por qué para ese lado y no para el otro? Entonces necesariamente tiene que concluir que ahí el campo es cero. Y vale lo mismo que dijimos antes, que en todos los puntos de este plano paralelo el campo eléctrico es el mismo. Entonces voy a borrar un poco para simplificar la figura. Me voy a tomar como superficie gaussiana, una superficie cerrada, esta, que tenga una cara, es un cilindro, en donde la tapa de la izquierda está sobre el plano medio, y la tapa de la derecha pasa por el punto ese que queremos determinar el campo. Entonces, el flujo, ahora solamente el aporte al flujo es de esta tapa, porque la otra tiene, el campo es nulo, es E por A. De nuevo le estoy llamando A al área de la sección transversal, al área de la tapa del cilindro. Tiene que ser igual a 1 sobre epsilon 0,
por la carga encerrada, que es la carga que hay aquí adentro. Bueno, la carga que hay adentro depende de la distancia esta a la que esté el plano. ¿Sí? Yo me voy a tomar un sistema de coordenadas, un eje X aquí, y le voy a llamar, con un origen en el medio, ¿sí? En el plano medio, y le voy a llamar X a la coordenada de ese plano. Entonces, el volumen de interés es A por X. Y eso lo tengo que multiplicar por la densidad volumétrica de carga para tener la carga encerrada. Así que el campo eléctrico en los puntos interiores es ρ sobre epsilon 0 por X. Y fíjense que esa expresión vale tanto si X es positivo como negativo, porque yo tomo el punto simétrico a este que está acá, ¿sí? Lo que estoy hallando acá es la componente del campo en la dirección del eje X. Me da exactamente igual y opuesta. Entonces ahora ya tengo el campo en todas las regiones. Lo único que tengo que hacer es sumarlo. Y para eso voy a abrir una nueva diapositiva. Voy a volver a hacer el dibujo. Plano sigma. El colchón que está ahí. El plano medio. Y mi sistema de coordenadas, que en un eje así, en un eje X, en donde el origen lo voy a tomar acá. Como ya hice para calcular el campo en los puntos interiores. Este punto tiene coordenadas d sobre 2, ya que esto vale d, y este punto que está acá tiene coordenadas menos d sobre 2. Entonces, para los puntos fuera del colchón a la derecha, o sea, aquellos puntos cuya coordenada x es mayor que d sobre 2, o sea, si x es mayor que d sobre 2, la componente del campo, le voy a llamar e sub x, en la dirección x, esta componente del campo, que es la única que tiene el campo, es igual a, bueno, la del plano, es sigma sobre 2 epsilon 0, más la del colchón, que era rho d sobre 2 epsilon 0. O sea, sigma más rho d sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? Esto es para x mayor que d sobre 2. Para x entre 0 y d sobre 2, el campo E sub x es, bueno, de nuevo, el campo del plano sigma, que también sigue siendo sigma sobre 2 epsilon 0, hacia la derecha, sí que es positivo, más el campo producido por el colchón, que recién vimos que era rho x sobre epsilon 0. De hecho, esto vale no solamente entre 0 y d sobre 2, sino entre menos d sobre 2 y d sobre 2, o sea, dentro del colchón. ¿Sí? Porque el campo del plano siempre es esto, dentro del colchón, y el campo del colchón es ese que está ahí, o sea, esto es para menos d sobre 2, menor que x, menor que d sobre 2. Y finalmente, si x es menor que menos d sobre 2, entonces el E sub x es menos el campo del plano, que es menos sigma sobre 2 epsilon 0, más el campo del colchón en los puntos exteriores, que es menos rho d sobre 2
epsilon 0. O sea, menos sigma más rho d sobre 2 epsilon 0. Y eso es lo que es el campo en todos los puntos del espacio. Podemos hacer la gráfica de E sub x en función de x. Vamos a hacerla aquí abajo, a ver si... para de d sobre 2 para adelante, es esta expresión, es una constante, así que es esto que está aquí, sigma más rho por d. Voy a poner el rho primero porque el t puede confundirse con un diferencial. Y para sigma menor que menos d sobre 2 es el opuesto, menos sigma más rho d sobre 2 epsilon 0. Para los valores de x entre menos d sobre 2 y d sobre 2 es esta la expresión del campo. ¿Sí? Es una recta. Cuando x vale 0, vale sigma sobre 2 epsilon 0, o sea, por acá. Y vamos a dibujarlo primero y después vemos bien. Ahí hay un corte. El valor de este punto, el valor del campo en ese punto, se obtiene a partir de esta expresión que está aquí, poniendo x igual menos d sobre 2. O sea, es sigma sobre 2 epsilon 0 menos rho d sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? Que puede ser negativo o positivo. Yo ahí lo dibujé negativo, o sea que estoy tomando que rho d sobre 2 epsilon 0 es más grande que sigma sobre 2 epsilon 0, o sea, estoy tomando que rho por d es mayor que sigma, ¿sí? Para hacer la gráfica. Y aquí, en donde está en x igual menos d sobre 2, este es d sobre 2, este que está aquí es menos d sobre 2, voy a borrar esto, menos d sobre 2, ahí hay un salto, hay una discontinuidad en la componente x del campo eléctrico que es de esperar porque ahí hay una densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Cuánto vale el salto este que está aquí? Bueno, debería valer sigma sobre epsilon 0. Se tiene que valer, ¿sí? Porque es un resultado general. En un plano en donde hay una distribución superficial de carga con densidad sigma, el salto en la componente perpendicular al plano del campo, que en este caso es la única que tiene que ser igual a sigma sobre epsilon 0. Y vamos a chequear que efectivamente es así. O sea, vamos a este número, vamos a restarle este que está acá. Y voy a borrar algo para poder escribir. A ver si puedo hacer un poco más despacio. Bueno, voy a escribir aquí abajo, en rojo. Es sigma sobre 2 epsilon 0 menos rho d sobre 2 epsilon 0 menos este otro valor,
Sí, primero copié este valor. Es menos rho d sobre 2 epsilon 0. Este menos cancela este menos, así que me queda sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0 es sigma sobre epsilon 0. Y de acá me queda menos rho d sobre 2 epsilon 0 más rho d sobre 2 epsilon 0 es 0, así que el salto en la discontinuidad efectivamente es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? En un poco más general sería esto, o sea, voy a abrir una nueva diapositiva, voy a dibujar una superficie cualquiera, ¿sí? Donde la carga no tiene por qué estar uniformemente distribuida, y consideremos un punto dentro de esa superficie, un punto en esa superficie, y vamos a llamarle 1 a uno de los lados de la superficie y 2 al otro lado. Y le voy a llamar n a la normal a la superficie en ese punto, el vector normal, vector unitario, perpendicular a la superficie, que va de 2 a 1, que va hacia adentro de la región 1. ¿Sí? Si yo hiciera un zoom aquí, la superficie parecería casi plana. Este sería el vector n normal. Y voy a dibujar el campo eléctrico total. Puede haber otras distribuciones de carga. En un punto inmediatamente afuera de la superficie, pero del lado 1, vamos a suponer que es una cosa así, es 1, y en un punto inmediatamente interior, o sea, inmediatamente afuera de la superficie, pero del lado 2. Vamos a llamarle E sub 2 al campo ese que está ahí. Voy a dibujar algo así, más o menos. E sub 2. ¿Sí? Esto que voy a decir es un resultado de la propia ley de Gauss. La componente de E sub 1 en la dirección de la normal menos la componente de E sub 2 en la dirección de la misma normal, o sea, E sub 1n menos E sub 2n, es igual a la densidad superficial de carga en ese punto, le voy a llamar sigma, sobre epsilon 0. Eso es lo que sucede. Respecto a la componente tangencial, que en nuestro ejercicio no aparecía porque solamente había componente normal, la componente tangencial es continua. O sea, la componente esta de sub 2 y la de sub 1 son iguales. Pero cosa que coincide con nuestro caso, porque en nuestro ejercicio esas dos componentes eran las dos nulas. Bien, acá terminamos.